vamos a situarnos a principios del siglo XX. Por aquel entonces, el mundo financiero tenía un epicentro clarísimo, un corazón que bombeaba capital y crédito a todos los rincones del planeta. Y ese corazón era, sin duda, Londres. Toda la economía global, de una forma u otra, pasaba por la City de Londres. De hecho, un banquero de la época lo dijo muy claro. Somos el centro de todas las cosas. Y ojo, que no era ninguna exageración. Y todo este entramado se sostenía sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, la enorme cantidad de capital que Gran Bretaña exportaba y por otro, la estabilidad casi sagrada del patrón oro. Vamos, que parecía un sistema tan sólido como una roca, una maquinaria financiera que se creía invencible. Y aquí es donde empieza lo interesante, el gran misterio, porque este gigante financiero no se vino abajo por los cañones de la guerra, se desmoronó por completo días antes de que Gran Bretaña siquiera entrara en el conflicto. Así que vamos a meternos de lleno en esta historia para entender cómo pudo pasar algo así. Hay que grabarse a fuego esta fecha, el día en el que el corazón financiero del mundo, básicamente, sufrió un infarto masivo. El pánico, que llevaba días cociéndose, explotó. Para que nos hagamos una idea del caos que se vivió, hay una cita de un testigo presencial que es, brutal. Describe la escena como un hormiguero enloquecido. La City, que normalmente era el epítome del orden y la confianza, se había convertido en una olla a presión de pánico y desesperación. Y entonces pasó lo que nadie, absolutamente nadie, se podía imaginar. La Bolsa de Londres echó el cierre. Y no fue por una hora, ni por un día. Es que permaneció cerrada durante 5 largos meses. Hasta enero de 1915. Era la señal definitiva de que el sistema se había roto por completo. Vale, para entender cómo se llegó a este colapso total, tenemos que rebobinar la cinta un mes. Hay que ver cómo un único acto de violencia en los Balcanes prendió una mecha que recorrió a toda velocidad el sistema financiero mundial. Fijaos bien en esta cronología porque es clave. El 28 de junio asesinan al archiduque y la reacción de los mercados es de calma casi total. A fin de cuentas ya había habido líos en los Balcanes antes, no parecía para tanto. El pánico de verdad no estalló hasta casi un mes después, con el ultimátum de Austria-Serbia. Ese fue el punto de no retorno. Esto, en el mundo de las finanzas, tiene un nombre. Es lo que se conoce como un momento Minsky. Es justo ese instante en el que la percepción del riesgo cambia de golpe y la confianza, ¡zas!, se esfuma. El 23 de julio la avaricia se convirtió en un miedo atroz, y todo esto como un daño colateral de la crisis diplomática antes incluso de que se disparara un solo tiro. Y claro, cuando el pánico se desata, pasa lo que siempre pasa. Se produce una carrera desesperada por la liquidez. Todo el mundo quiere vender lo que sea para conseguir dinero contante y sonante, y lo quiere ya. Se cortan los créditos, la gente va en masa a los bancos a sacar sus ahorros y de repente todo el sistema se congela. Vale, ya tenemos el pánico global. Ahora vamos a ver cómo esa onda expansiva golpeó de lleno en el corazón de Londres y paralizó su hasta entonces perfecta maquinaria financiera. Para entender esto hay que tener clara una cosa. El sistema se basaba en algo muy simple, una promesa. La promesa de que tu papel moneda se podía cambiar por oro de verdad, por oro físico, en cualquier momento. Esta promesa era la base de toda la confianza. Pero claro, cuando la confianza desaparece, esa promesa se convierte en el talón de Aquiles del sistema. Pues, como os podéis imaginar, eso fue justo lo que pasó. La gente empezó a hacer colas interminables frente al Banco de Inglaterra, desesperada por cambiar sus billetes por oro, el único activo que en ese momento parecía seguro. Estábamos ante un pánico bancario de manual, pero a una escala gigantesca. Y esto que veis aquí es, literalmente, el efecto dominó que lo paralizó todo. Fijaos bien, la primera ficha en caer, el paso 1, son las casas de aceptación, que eran los bancos que garantizaban el comercio mundial. Cuando sus clientes extranjeros no pudieron pagarles en oro, se quedaron secos. Esto, a su vez, como vemos en el paso 2, arrastra a los intermediarios del crédito, los corredores de letras. Y claro, en el paso 3, los grandes bancos comerciales, para protegerse, les exigen que devuelvan sus préstamos. De repente, como se ve en los pasos 4 y 5, todo el mundo corre al único sitio que queda, el Banco de Inglaterra, y el sistema de crédito sencillamente gripa. La situación era crítica. El sistema financiero estaba al borde del abismo, a punto de implosionar. Así que las autoridades tuvieron que actuar. ¿Y de qué manera? Hubo que tomar medidas desesperadas y nunca antes vistas para intentar salvar los muebles. Lo primero que hicieron fue tirar del manual, subir los tipos de interés para intentar frenar la sangría de oro. Pero fijaos en la locura de la subida. En apenas 3 días, el tipo de interés pasó del 3% a un increíble 10%, una medida totalmente desesperada para una situación desesperada. Y ojo, que esto no es una recreación. Es el documento original de los archivos del Banco de Inglaterra, la entrada del viernes 31 de julio de 1914.
Ahí lo veis, con las anotaciones bien claras. Bank Rate, 8%, y Stock Exchange Closed. Es el parte de guerra de un día de pánico total. Pero vamos, que con subir los tipos no bastaba. El gobierno tuvo que sacar la artillería pesada, con medidas que no se habían visto nunca. Le dieron permiso al Banco de Inglaterra para imprimir dinero sin el respaldo en oro que exigía la ley. Alargaron el festivo bancario para ganar tiempo. Y lo más drástico, el 6 de agosto declararon una moratoria general, que básicamente congelaba todas las deudas. Incluso se pusieron a emitir billetes nuevos de 1 libra para que la gente tuviera algo de efectivo en el bolsillo. Estamos hablando de la que fue, probablemente, la crisis financiera global más bestia hasta la fecha. Y entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué casi nadie ha oído hablar de ella? ¿Cómo es posible que un evento de esta magnitud se haya prácticamente esfumado de los libros de historia? Pues la respuesta, la verdad, es tan simple como terrible. Por muy dramático que fuera el colapso financiero, quedó completamente eclipsado por el horror y la escala de la guerra que vino justo después. La lucha por la vida y la muerte de millones de personas hizo que la desintegración de los mercados pareciera una anécdota. Pero que la historia la haya olvidado no significa que no sea importante. Y para muestra, un botón. Mirad esta comparación con la crisis de 2008. Es que es alucinante. En ambos casos, el problema de fondo es el mismo. Crisis de liquidez, crisis de crédito, bancos que dejan de prestar y acaparan el efectivo. Fijaos hasta en el lenguaje. Lo que en 1914 eran letras abandonadas, en 2008 lo llamamos activos tóxicos. Al final, es el mismo perro con distinto collar. Así que la lección fundamental es esta, y es muy clara. Da igual lo sofisticado, avanzado o globalizado que sea un sistema financiero, al final, su cimiento es la confianza humana. Y lo que demostraron tanto la crisis de 1914 como la de 2008 es que cuando esa confianza se rompe, el miedo puede destrozar el sistema con una velocidad que asusta. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. La crisis de 1914 nos enseña que hasta los colapsos más brutales pueden acabar olvidados, tapados por eventos aún más grandes. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué vulnerabilidades de nuestro propio sistema podríamos estar pasando por alto hoy simplemente porque nuestra atención está puesta en otro sitio?